Saludos cordiales, mi nombre es Ángela Hualpa, soy estudiante de la Maestría de Educación Básica. Mi grupo está conformado por Cubero Añasco Ángeles, Cuenca Córdoba Mariuxi, Torres Quispe Teresa, Aguilar Herráez Jorge. Somos integrantes del grupo número 24. Y nuestro tema a presentar es presentación de la evolución histórica del sistema educativo ecuatoriano. El sistema educativo ecuatoriano comenzó a estructurarse formalmente tras la independencia en el siglo XIX, influenciado por modelos europeos y por las necesidades del nuevo Estado republicano. En un inicio, la educación era elitista, controlada en gran parte por la Iglesia y dirigida a formar ciudadanos para la vida pública, excluyendo a mujeres, sobre todo indígenas, y sectores populares. Durante el periodo colonial, la educación estuvo enérgicamente controlada, como lo había mencionado antes, por la Iglesia y predestinada principalmente a las élites criollas. Durante el siglo XIX se promulgaron las primeras leyes educativas y se establecieron instituciones como universidades, colegios y escuelas normales. La Constitución de 1835 decretó que la educación primaria como gratuita y obligatoria, aunque esto no se cumplió plenamente por falta de recursos e infraestructura. Pero recapitulando los antecedentes coloniales del siglo XVI y del siglo XVIII, durante esta época colonial, el sistema educativo estuvo caracterizado por su fuerte dependencia de las órdenes religiosas que limitaba el acceso a las clases populares, monopolio eclesiástico de la instrucción. La educación formal estaba en manos de órdenes religiosas como son los jesuitas, dominicos, agustinos, entre otras. O sea, aquí netamente predominaba, perdón, la, las órdenes religiosas, que instauraron colegios y universidades donde se centraban estudios de filosofía, teología, artes y derechos canónicos. El objetivo central era la formación de élites administrativas y clericales. También surgió la expulsión de los jesuitas, que fue en 1767, y reformas borbónicas. Estos cambios reconfiguraron la provisión educativa y reforzaron el control de la corona, pero no alteraron sustancialmente el carácter elitista y confesional del sistema. También existió la educación indígena y popular, que fue obviamente marginal y esencialmente catequítica, orientada a la evangelización y al control social. El alfabetismo masivo era prácticamente inexistente. La transición con la independencia, el naciente Estado ecuatoriano heredó esta estructura educativa fragmentada y confesional, lo que planteó la necesidad de una organización más formal. La transición a la República, intentos de organización estatal, 1822-1860. Con la independencia y la creación de la República en 1830 surgió la necesidad de estructurar un sistema educativo que respondiera a las nuevas demandas del Estado Nacional. Sin embargo, el legado colonial y la fuerte influencia de la Iglesia continuaron marcando las dinámicas educativas, dificultando la consolidación de un modelo realmente público y accesible. Además, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, bajo gobiernos liberales como el de Eloy Alfaro, se impulsaron reformas laicas que separaron la Iglesia del control educativo, promoviendo así la educación pública, gratuita y secular, fomentando la formación de maestros. En una línea de tiempo breve, como síntesis de hitos, tenemos desde el siglo XVI y siglo XVIII, que la educación
vertical, elitista y con universidades controladas por órdenes religiosas. En 1767, expulsión de los jesuitas, reacomodo institucional sin democracia sustantiva. En 1830 a 1860 existieron las primeras leyes y reglamentos republicanos, una débil capacidad estatal para ejecutarlos. En 1861 y 1895, el Estado confesional, Concordato de 1862 y la educación centralizada y religiosa. En 1895 existió la Revolución Liberal que impulsó a la secularización. En 1906 la Constitución laica, la educación gratuita y la obligatoriedad a nivel primario y profesionalización docente inicial. Hasta el siglo XX, el sistema educativo ecuatoriano mostraba avances en organización institucional, pero aún presentaba marcadas desigualdades sociales, económicas y geográficas en el acceso y calidad de la educación. Evolución del sistema educativo ecuatoriano, finales del siglo XX, 2025. Introducción. La educación en el Ecuador ha sido un eje central de las políticas públicas de la segunda mitad del siglo XX. Se han unido esfuerzos por transformar la estructura de gestión y calidad a finales de los años 90. Reformas educativas de los años 90. Se promovieron reformas basadas en la descentralización administrativa y la participación comunitaria a través de los comités de gestión escolar. Limitaciones. No logró reducir las brechas urbanas y rurales. Gestión desigual entre instituciones educativas. Calidad educativa relegada por falta de recursos. Ley Orgánica de Educación Intercultural. De acuerdo a la ley, buscaba la gratuidad y obligatoriedad educativa a nivel inicial, básica y bachillerato, educación intercultural bilingüe en todo el Sistema Nacional de Educación, carrera docente, que buscaba regular los concursos de méritos y oposición de los docentes, sistema de evaluación que buscaba una educación de calidad. Plan Decenal de Educación 2006-2015, que buscaba la universalización de la educación básica, incremento de la cobertura de educación inicial y bachillerato, aseguramiento de infraestructura adecuada en todo el sistema educativo, reforma curricular 2016-2020, que hace referencia a un currículo con enfoque de destrezas con criterio de desempeño, a un currículo priorizado, adaptado a la educación híbrida y remota, y que promueve un enfoque curricular de aprendizaje significativo y disciplinario, situado con contextos reales. Características de un aprendizaje de proyectos y trabajo colaborativo, enfoque de derechos de género e inclusión, prioridad y habilidades y socioemocionales y autonomía. Desafíos de la identidad educativa en zonas rurales y indígenas. Acceso a conectividad y a tecnología, ya que con la pandemia se reflejó que más del 50% de los estudiantes no tienen acceso a recursos tecnológicos y a Internet, formación decente y deserción escolar. De acuerdo al INEVAL, el 38,4% de nivel de satisfacción en matemáticas y el 42,7% de satisfacción en la lectura. Principales hallazgos: crecimiento sostenido en la cobertura de matrícula neta en la educación general básica, por encima del 95% en crecimiento de educación inicial, del 29% en 2010 a más del 55% en el 2022. Mejoramiento en la infraestructura, desarrollo del sistema de evaluación a nivel de los estudiantes en bachillerato con el programa Ser Bachiller y a nivel de los docentes con el programa Quiero Ser Maestro. Proyecciones para el 2025 y más allá, que busca la equitatividad digital inclusiva en todo el sistema educativo y la formación de docentes con competencias DUA y la transformación digital con plataformas de EducaPlay y otros recursos tecnológicos. Y una educación técnica que busca la articulación del mercado laboral actual y el enfoque intercultural y que busca garantizar una educación de calidad, con equidad y territorial y cultural. Queremos concluir
que todos estos avances se ha logrado una cobertura de inclusión y profesionalización docente. También se han tenido algunos logros, como reducir el analfabetismo y ampliar el acceso a la educación inicial, básica y bachillerato, y fortalecimiento de la infraestructura educativa. Como desafíos, es reducir la brecha de aprendizaje en contextos rurales, integrar las tecnologías de manera equitativa en todo el sistema educativo y busca consolidar una educación intercultural y equitativa que fomente ciudadanos críticos, solidarios, capaces de transformar su realidad en un futuro.